Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos en esta noche tratando de enfocarnos en un tema tan especial. Creo que las circunstancias que nos rodean se prestan para que muchos creyentes o afirman su corazón en Cristo o pueden entrar en una fase de pérdida de sentimientos, pérdida de intensidad, diría yo. La verdad es que el camino de Dios debe de ser una relación que va exactamente como dice las Sagradas Escrituras. Dice que la vida del creyente tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento. No habla de un decrecimiento, no habla de un empañarse, no habla de una pérdida de intensidad, sino todo lo contrario. Debemos de estar hablando de un crecimiento progresivo, constante, que esté demostrando que nosotros estamos creciendo espiritualmente. La situación que estamos viviendo nos obliga a que estemos en nuestras casas, estemos en nuestros hogares. Eso está evitando el contacto personal. Uno de los valores tan importantes en el pueblo de Dios es esa relación grupal. Eso es vida. Eso genera intercambio de experiencias. Eso genera una alimentación y una retroalimentación continua. Cada vez que un pueblo se reúne, las experiencias que vive cada uno de los miembros pues como que retroalimenta al otro que está recibiendo. Estos espacios obligados que estamos teniendo ahorita nos impiden el poder disfrutar y el poder aprovechar esta circunstancia tan importante que nos permite una verdadera edificación personal. Ahora, claro, yo sé que el miedo ante el síndrome que se está dando, el miedo ante la peste que anda invadiendo el planeta, puede generar en muchas diferentes circunstancias. Pero yo quiero referirme a lo que pueda producirse en tu corazón como creyente. Quizás muchos de nosotros, la mayoría, podríamos estar bajo un sentimiento de seguridad porque tenemos la cobertura de Dios en nuestras vidas. Eso nos puede dar cierto sentimiento de confianza. Bueno, Dios está con nosotros, estamos bajo la sombra de sus alas, estamos cobijados bajo la sombra de esa roca inconmovible que es Cristo. Amén. Todo eso me parece un producto de una fe, de una convicción. Pero ya llevamos 2 semanas de no reunirnos. Ya llevamos 2 semanas de no mantener esa relación, esa interrelación que permite que nosotros podamos tener una alimentación espiritual continua. Creo que esto nos está enseñando, hermanos, a poder valorar la comunión que tenemos los unos con los otros, a poder aprovechar esos momentos de comunión y de armonía que vivimos. David dice algo tan tremendo y tan hermoso. David dice, mira cuán bueno, dice, y cuán delicioso es. Habla de 2 cosas importantes. Habla de lo agradable y lo bueno, pero también habla dice, mira cuán bueno y cuán delicioso. Habla de una delicia espiritual, de un disfrute espiritual, pero también habla de los beneficios que conlleva esa comunión, esa interrelación social. Y dice, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Qué puede pasar con la iglesia? ¿Qué puede suceder con nosotros como iglesia organizada, que tenemos esa frecuencia de citas a lo largo de la semana? Nos reunimos algún grupo los lunes, otro grupo los martes, en los diferentes centros de estudio bíblicos. Los días miércoles, pues toda la iglesia. Los jueves el grupo de hermanas. Los viernes se vuelve a reunir algún grupo en la iglesia central.
Los sábados pues tenemos diversas actividades, visita de enfermos, evangelismos, etcétera, etcétera. Y ya no se diga el domingo, que prácticamente todo el día pues casi que lo pasamos juntos. Pero ahorita ya tenemos un espacio de 2 semanas en donde hemos perdido ese contacto humano, esa retroalimentación espiritual. Y esto puede provocar un fenómeno espiritual muy peligroso, y a eso es a lo que yo quiero referirme en esta noche. A ese aspecto tan importante, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de valorar y debemos de tener mucho cuidado. El tema de esta enseñanza es más que vencedores. La palabra más que vencedores es un término griego, que es el que se utilizó, que dice upernicao, que quiere decir, uper es sobre, uper es equivalente a decir hiper. Entonces cuando se dice upernicao estamos diciendo una victoria de victorias, como se le nombró a la famosa guerra del Medio Oriente. Los Estados Unidos le llamaron la madre de las guerras, le llamaron. Entonces bien se pudo haber dicho una hiperguerra. Estamos hablando de algo más allá de un término normal, sino entra un término dimensionado a lo máximo. El apóstol Pablo es el que utiliza este término solo una vez, lo utiliza en el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo dice, y nosotros somos más que vencedores. Utiliza ese término donde dimensiona la victoria, pero de una forma tan espectacular, y utiliza el término hipernicao, que quiere decir, upernicao, que quiere decir una hipervictoria. Alguna manera de poder traducirlo al español sería hipervictoriosos. Otra forma sería decir una magna victoria. La palabra magna quiere decir grande, pero cuando se habla de grande, magna es algo que sobrepasa cualquier término normal. El apóstol Pablo quiere dimensionar y quiere que nosotros, los creyentes, los que íbamos a tener acceso a esa revelación del apóstol Pablo, él tenía el deseo de que nosotros comprendiéramos lo grandioso que era esta victoria, la victoria en Cristo. Una mega victoria. De ahí viene, por ejemplo, la palabra magnífico. Cuando usted dice esto es magnífico, cuando usted se refiere a algo que es magnífico, está hablando que es sobresaliente, que pasa de lo normal. Cualquiera puede tener una victoria, pero cuando hablamos de una mega victoria, cuando hablamos de un upernicao, estamos hablando de algo que sobrepasa cualquier valor que se le pueda asignar a una victoria. ¿Por qué el apóstol Pablo se refiere a esto de esa forma? ¿Qué es lo que encierra? ¿Por qué no dijo el apóstol Pablo sencillamente, pues, en Cristo somos victoriosos? Pero no, el apóstol Pablo quiso decir, somos más que vencedores. El apóstol Pablo quiere resaltar un valor tan importante, hermanos, en esto. Pero, ¿a qué se refiere él? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando lo describe en esos términos y dice mega victoria, hiper victoria, algo magnífico, algo grande, algo extremadamente sobrenatural? Hay otra palabra también, quizás agregando a las que ya había dicho anteriormente, y es una victoria preeminente. Esa tal vez muy poca o usamos ese término preeminencia, pero que se está hablando de algo majestuoso, se está hablando de algo que va más allá de lo normal. Muchas veces nosotros podemos hablar de una victoria aislada,
Pero aquí no está hablando de una victoria aislada. Alguien puede tener una victoria en una determinada área de su vida. Pero aquí no está hablando de una victoria aislada en una determinada área de tu vida. Aquí está hablando de la victoria de las victorias. Vamos a irnos a ese pasaje y lo vamos a buscar ahí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 35. Quiero que leamos este pasaje y allí está contenido muchísimo y vamos a entender el por qué el apóstol Pablo le da tanta relevancia, tanta importancia a este acontecimiento que él le llama somos más que vencedores. Dice en el capítulo 8, verso 35 de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Estas que acaba de describir: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada o riesgo de muerte. Antes, en todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a estudiar un poquito este pasaje. Aquí el apóstol Pablo nos está dando la pauta de por qué él considera, pero bueno, digo él, aunque no es exactamente él, sino el Espíritu Santo que inspiró a aquel hombre, Pablo. ¿Por qué el Espíritu Santo describe aquí como una mega victoria? ¿Por qué el Espíritu Santo le da tanta relevancia? Y óigame, porque aquí pone como valores vencidos cosas que cualquier ser humano huye de ellas, le tiembla o caen derrotados. Aquí estamos hablando de aspectos que pueden producir pánico, miedo, terror, que pueden producir un desparpajo o que muchos puedan salir huyendo ante semejante riesgo que están corriendo. Por ejemplo, dice tribulación, porque él comienza a puntualizar algunos aspectos para que veamos la dimensión de la enorme victoria a la cual él le llama mega o upper. Y dice tribulación. ¿Entendemos lo que será una tribulación? ¿Comprendemos en términos completos qué es una tribulación? Son aquellos momentos donde nos encierra, quizás puede haber una crisis, qué sé yo, de salud, familiar, mental. La tribulación te puede llevar a situaciones de persecuciones, de opresión, de esclavitud. Una tribulación son momentos de angustia. Generalmente en una tribulación hay momentos de terror, de angustia, de desesperación. Imagínate que de repente se decida perseguir a todos los creyentes y de repente nos rodea un ejército y todo aquel que lo agarren tiene que morir fusilado. La iglesia le ha tocado vivir muchos siglos de tribulación. ¿Sabías tú que fueron casi 324 años de Cristo hasta Constantino? 324 años de persecución, de tribulación,
en donde machacaron, trituraron, asesinaron, violaron, hicieron cosas terribles contra los creyentes. Estoy hablando de 324 años después de Cristo. Esa tribulación no apagó el fuego. Esa tribulación no mermó la búsqueda de Dios. Sucedía un fenómeno extraño. Entre más los perseguían, más se multiplicaban. Cualquiera diría, bueno, estos están locos, pero que no tienen cerebro, que no comprenden que creer en Cristo implica muerte, implica persecución, implica riesgos tremendos. Pero ¿qué tienen en la cabeza? ¿Quién es capaz de enfrentarse a una tribulación? Bueno, pero después dice, angustia. Cuando alguien está angustiado, está en los límites del razonamiento, en los límites de la desesperación. La angustia te ahoga, te asfixia. Muchos en medio de un momento de angustia son capaces de lanzarse y suicidarse o quitarse la vida. La angustia es una cuestión mental, pero producida tal vez, qué sé yo, por miedos, persecuciones espirituales. Pueden haber muchas razones por las cuales tú sufres una angustia, algo que agobia y que te lleva a una situación de desesperación. Persecución. ¿Te sientes perseguido? ¿Te sientes oprimido? La persecución también ha sido una práctica que el diablo ha usado para tratar de diezmar los sentimientos en el corazón del creyente. En algunas épocas de la historia de la iglesia, los creyentes fueron quemados vivos. Muchos creyentes fueron pasados por los santos óleos. Eran perseguidos y considerados herejes porque amaban al Señor Jesucristo y amaban su palabra. Muchos mártires en la historia de la iglesia existen y muchos de ellos fueron perseguidos. Y ¿sabes lo más tremendo? Fueron entregados por su propia familia, sus propios parientes, sus propios amigos, perseguidos. ¿Qué más? Hambre, momentos de angustia, momentos de hambre, pero hambre. No estoy hablando de un día, 2 días. Imagínense en la Segunda Guerra Mundial, los judíos que fueron llevados a esos centros en donde los tenían aglutinados, aquellos pobres hombres eran literalmente cadáveres con piel. Sus costillas se les contaba. Vivían en condiciones, yo no diría el término infrahumano, creo que se queda corto. Hay fotos y videos que describen esos momentos tan terribles. La Biblia describe momentos en que Israel fue perseguido por naciones y fueron acorralados. Llegaron al extremo hasta de comerse a sus propios hijos. Llegaron al extremo hasta de pelearse porque ahora le tocaba a la vecina que compartiera su hijo. El hambre puede llegar a un momento a volverse ya no un hambre, sino un terror que agobia tu alma y tu cuerpo. El hambre puede ser otro motivo por el cual tú pierdas esta batalla. A saber cuántos no decidieron desistir de su fe por momentos tan angustiantes como era el hambre. Pero también habla de desnudez, desprotección, pobreza, miseria. Eso puede ser otra causa. Pueden ser circunstancias que obliguen a muchos. Hay algunos que se sienten desplazados socialmente porque no tienen la capacidad económica de otros. Alguien dijo una vez que el evangelio es para gente pobre. El evangelio es para gente acomodada.
para gente que no tiene visión de prosperidad y de crecimiento económico. Algunos han llegado a criticar que el Evangelio es para fracasados, porque no son muchos los ricos, no son muchos los poderosos que conforman el pueblo cristiano. No, el apóstol Pablo lo confirma cuando dice, mirad si entre vosotros hay muchos ricos, muchos nobles, muchos poderosos. No, lo vil, lo menospreciado, lo que no es. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, muchos, ante este agobio y esa presión social de que deben de ser alguien, deben de prosperar, deben de tener dinero, por eso ha tenido tanto impacto el Evangelio de la prosperidad, para tratar de romper ese estigma que debemos de ser pobres. No, hombre, está bien si usted llegó siendo pobre, no procure enriquecerse, porque la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Ahora, Dios si quiere lo bendice, pero eso ya déjeselo en las manos de Dios. No es usted el que va a andar buscando las riquezas. No, hombre, si Dios le quiere añadir bendiciones, si Dios le quiere prosperar, déjeselo en las manos a Dios. Pero para nosotros las riquezas no tienen el mismo concepto que lo tiene para el mundo. Pero muchos fracasan en esta guerra, en esta carrera espiritual ante la pobreza, la desnudez, el peligro o la espada. Son cosas, si tú sigues a Cristo vas a morir. Eran las amenazas de aquella época. Tal vez ahora para nosotros este tipo de circunstancias salen fuera de nuestro contexto social porque no existe esa persecución al estilo antiguo. Pero en aquella época, mi querido hermano, eso era común. La misma familia entregaba a sus propios hijos o padres, según fuera el caso. Entonces dice el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, y lo confirma el Espíritu Santo, de esa profecía que fue escrito cientos de años antes de Cristo. Miles de años antes de Cristo. Y dice, porque somos, por causa de ti, dice, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el apóstol Pablo, antes, en todas estas cosas que he descrito anteriormente, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Cristo. Cristo es el que nos hace ser fenómenos sociales. Así de sencillo. Fenómenos sociales. ¿Cómo es posible que ustedes desprecian al mundo por seguir a Cristo? ¿Cómo es posible que ustedes son capaces de desafiar a la muerte? ¿Cómo es posible que te enfrentas a una enfermedad sin buscar el recurso humano? ¿Cómo es posible que tú te conformas con la vida que tienes? Hermano, cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, se vuelve un verdadero fenómeno social. A la gente le parece cosa extraña, dice el apóstol Pedro, que no corramos en el mismo desenfreno que ellos llevan. Pareciera como que nosotros estamos dispuestos a correr en contra de la corriente. Todos van hacia el norte, nosotros vamos hacia el sur. Todo mundo va hacia el oeste, nosotros vamos hacia el este. Pero ¿qué es lo que nos da esa capacidad? ¿Qué es lo que te hace a ti ser diferente? A eso es a lo que le llama el Espíritu Santo más que vencedores. A eso es lo que el Espíritu Santo le llama una, como dijimos, upernicao, que quiere decir una mega victoria. A eso es a lo que se refiere. ¿Cómo es posible que puedes vencer el miedo? ¿Cómo es posible que puedes vencer lo que todo mundo le tiene miedo? Tú no le tienes miedo. A eso se le llama una upernicao, mega victoria. Pero vamos a entender qué es lo que el diablo busca con todos esos valores que él distribuye en el mundo para tratar de evitar ese algo que te vuelve
diferente. Pero añade el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y dice, versículo 38, por lo cual estoy seguro, y óiganme esta afirmación, esa expresión seguro es, nadie me va a mover de mi manera de pensar. Estoy seguro de que, y ahora comienza a describir otros valores que quizás yo diría más espirituales y más profundos que los primeros. Y comienza por la muerte. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, discúlpenme hermano, cualquier mortal tiembla ante la muerte. Miles y miles de creyentes en aquella época de Jesús, cuando la iglesia fue perseguida durante 320 y tantos años, la condición para salvar la vida era maldice el nombre de Jesús. Si no, mueres. Miles y miles de hermanos nuestros prefirieron morir antes que negar su fe. Wow. Esa es victoria. Esa es victoria. Esa es mega victoria. Esa es la madre de las victorias, hermanos. Ni la muerte. O sea que no hay, discúlpame, si tú eres capaz de desafiar a la muerte en tu propia vida espiritual, mi querido hermano, no hay nada sobre este planeta que te pueda amedrentar. Pero no solo dice eso. Dice, ni la muerte, ni ¿qué dice? Ni la vida. Quiere decir que ahí te antepone, ¿no? En una balanza de valores estás frente a un pelotón de fusilamiento y te dicen, bueno, niega el nombre de Jesús. Si lo niegas, te damos vida. Ahora, si aceptas que eres un creyente, te morís. Pues, aquellos que amaban la vida terminaban negando a Jesús, pero aquellos que amaban a Jesús terminaban aceptando la muerte. Pero sabes, hay algo también tan interesante. Cuando uno no tiene a Cristo, la muerte significa el fin de todo. Cuando uno no tiene a Cristo. Pero cuando Cristo está en tu corazón, cuando Cristo está en tu vida, tú entiendes perfectamente que la muerte no es el fin, sino que la muerte es la puerta hacia un acceso a la eternidad. Un día el apóstol Pablo dice que él se sintió acorralado, topado, porque él tenía que tomar una de dos decisiones: quedarse en este mundo y proseguir su ministerio o partir de inmediato. Y dice el apóstol Pablo, bueno, yo sé que el partir es, óigame cómo dijo, muchísimo mejor. Y dice, es muchísimo mejor el partir, pero yo sé, dice el apóstol Pablo, que por causa de ustedes, prefiero mejor quedarme. Allí el apóstol Pablo estaba valorando el servicio al pueblo de Dios antes que pensar en su comodidad eterna en la presencia de Dios. ¡Qué cosa más tremenda! Ahora, dice Pablo, ni la muerte ni la vida. Pero luego sigue, ni ángeles. A mí nadie me podrá persuadir de lo que yo he creído, ni aunque sí viniera un ángel diciendo, como por ahí hay un tal ángel Moroni, ¿no?, que dice que trajo un mensaje diferente al de Jesús. Pues óiganme, ni siquiera un mensaje de un ángel podrá cambiar nuestra manera de pensar. Hemos creído en un Salvador eterno que se llama Jesús y su mensaje está contenido en este sagrado libro. Así venga algún fulano diciendo, yo vengo en el nombre de cualquier otro, nosotros no vamos a aceptarlo porque solo creemos un mensaje y es el mensaje de Jesucristo. Así que ni ángeles, y dice ni principados, aunque así te ofrezcan, ¿qué? El reino, como, óigame, al Señor Jesucristo le ofrecieron todos los reinos y sus glorias. Así le dijo al diablo, a ver, mira, y lo llevó, dice, y le mostró todos los reinos y sus glorias, y le dijo a Jesús, todo esto te daré, pero póstrate
y adórame. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi querido hermano, muchos detrás de esos principados, o sea, estamos hablando de poder, gloria, fama, fortuna. Estamos hablando de alcanzar esos niveles tremendos que los hombres son capaces de dar todo. Hay historias de muchos hombres que hicieron pacto con Satanás con tal de alcanzar sus prioridades, sus metas, sus ambiciones. Entonces dice el apóstol Pablo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, la circunstancia que yo vivo, ni lo porvenir que alguien me esté ofreciendo que más adelante yo voy a hacer, qué sé yo. No, ni lo presente, ni lo porvenir. Y luego agrega, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá, ¿qué? Separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, quiero que entendamos, ¿dónde está la mega victoria aquí? ¿Dónde está ese valor superlativo que el Espíritu Santo le da al decir somos más que vencedores? Y es esto, hermano. ¿Qué es lo que el diablo busca en el corazón del hombre? No se olvide que lo que sucedió en el huerto del Edén es el origen de la caída del hombre. En el huerto del Edén, ¿qué fue lo que pasó entre Dios y sus criaturas? Hubo una separación. En el huerto del Edén se rompió la armonía entre Dios y su criatura. En el huerto del Edén, hermanos, el hombre se alejó de Dios. Se creó una separación entre la criatura y su creador. Eso le dolió a Dios. Dios se deleitaba con su criatura. Dios se deleitaba con el hombre. Y eso es lo que Dios siempre había soñado, el mantener esa relación de intimidad con Dios. La mega victoria, mi querido hermano, que usted alcanza, esa victoria de victorias, esa madre de todas las victorias, hermanos, es como el apóstol Pablo y el Espíritu Santo lo describe aquí. Oiga lo que dice el versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál es el objetivo allí? Separarnos del amor de Cristo. ¿Cuál es el propósito del diablo para levantar persecución, para levantar tribulación, para levantar cuanta cosa nos pueda bloquear? Es separarnos del amor de Cristo. Es que usted, hermano, comience a perder ese sentimiento precioso que sentimos de estar cerca del pueblo de Dios, de estar cerca con Dios, de poder estar en esa armonía espiritual con Jesucristo. Para el diablo es una mega victoria cuando logra que un creyente rompa su relación con Cristo de nuevo. Para Dios es una mega victoria cuando Él, a través de su poder, es capaz de despertar en el corazón de un hombre ese amor de amores, ese sentimiento poderoso que me va a permitir nunca separarme de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni cuchillo, ni muerte, y como dice aquí el apóstol Pablo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, o peligro, o espada, o que sea yo perseguido todos los días y amenazado de muerte. No. Y como luego lo agrega, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ¿qué dice? Podrá, ¿qué? Separarnos. Hermano, yo les decía al principio que uno de los peligros que estamos corriendo ahorita es que esa ausencia de comunión, ese aislamiento que comenzamos a experimentar como iglesia, comience usted a buscar otros valores que comiencen a llenar esa vaciedad. Muchos débiles quizás ya no regresen. Muchos quizás
desistan, porque encontraron otros satisfactores que llenaran su corazón. En otros, todo lo contrario. He visto lágrimas, gemidos, súplicas, clamor. Mi teléfono ahí está recibiendo llamadas de día y de noche, mensajes de todos lados, enviando mensajes de saludos. Me dio tanta gracia que un hermano, me reservo su nombre, de aquí de la central me llama. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Le digo, hermano Saúl, perdóneme, me dice. Solo quería oír su voz. Solo quería saludarlo. ¡Wow! Créame que me impresionó. Porque sé que puede ser el sentimiento de muchos de los que estamos aquí oyendo. Ahorita que nos encontramos con el grupo de muchachos de cámara que están ahorita trabajando, porque estamos en este momento pues grabando para la semana que viene, créanme, me fue tan grato, muy, muy grato. Esa barrera obligada que nos han puesto ante la circunstancia que estamos viviendo de salud a nivel mundial. Y pienso que usted, hermano, que está ahí en su casa y que me está viendo y me está oyendo, yo creo que es el sentir de todos aquellos que hemos sido enseñados a amar esto que Dios nos ha dado. Eso platicábamos con los pastores. Ya me imagino ese día en el cual volvamos a juntarnos. Eso va a ser, bueno, véngase preparado con pañuelos, 2, 3 pañuelos quizás, o Kleenex y qué sé yo, porque va a ser algo hermoso. Que su pueblo vuelva a reunirse y nos volvamos a ver juntos como hermanos de nuevo. Pero quizás algunos no puedan regresar. O quizás otros están valorando y dimensionando y comprendiendo el valor de esa victoria que hemos alcanzado a través de Cristo. Muchas cosas se nos pueden agolpar a nuestro derredor y la intención del diablo es separarnos del amor de Cristo. La victoria de victorias, la mega victoria, la magna victoria es que a pesar de las circunstancias conservemos el amor de Cristo en nuestro corazón. La victoria de victorias es que a pesar de que el diablo esté bombardeándonos a través de muchas circunstancias, nosotros sigamos conservando ese amor glorioso hacia Dios. Hermano, que nada ni nadie le afecte ese sentimiento. Que nada ni nadie, hermano, afecte ese valor espiritual que implica esa. Ahora comprenda por qué le llama más que vencedores. ¿Por qué le llama esa upernicao? Esa mega victoria. Sí. Nos toca a nosotros ahora en esta época ser probados y demostrar a través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, que para nosotros Cristo tiene más valor que cualquier cosa creada. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la muerte, ni la vida. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Así es su amor, hermano, así es su victoria. Así se siente tan sólido y no es un triunfalismo. No, porque el triunfalismo es enfermizo. El triunfalismo es peligroso. El triunfalismo es aquel que solo por una circunstancia vivida, que sintió una emoción, él se siente vencedor, victorioso. Un momento, no. Conserve su victoria en los momentos difíciles y adversos. Usted conserve esa relación espiritual sana, viva, fresca, agradable a Dios todos los días de su vida. Sienta usted la presencia de Dios. Usted no necesita estar en medio de todos los hermanos para sentir el impulso de alabar a Dios. Alabe a Dios en su cama, alabe a Dios en el camino, alabe a Dios en su trabajo, alabe a Dios mientras se ducha, alabe a Dios en donde quiera que esté.
Cuando alguien está tan saturado de Dios en su vida, aun cuando duerme, su conciencia le enseña. A eso se le llama una verdadera saturación. Estemos o no estemos reunidos, para mí esa no es condición para estar cerca de Cristo. No. Cerca o lejos, mi Salvador está conmigo. Y el verdadero pueblo de Dios ahora, en este momento, es donde está experimentando quizás una de sus delicias más grandes. Está logrando tener una intimidad espiritual con Dios. Nosotros tuvimos una experiencia tan linda esta vigilia. Hacía ratos que no teníamos una vigilia a nivel de familia. Y fue algo único. Una experiencia inundó nuestro ser. Y bueno, quizás no había todo el pueblo y no estaban las voces de todos los hermanos hablando, pero de una cosa estaba seguro: había ángeles que estaban con nosotros. Habían ángeles que nos rodeaban. Pero más que ángeles, la presencia del Dios vivo. Hermanos, creo que es el momento de poder buscar esa intimidad con Dios. Creo que es el momento en el cual usted debe de cultivar esa victoria gloriosa. Amén. El mundo afuera se aflige, se angustia, pero nosotros estamos confiados en Dios. Y claro, vamos a ser respetuosos de la ley y vamos a ser respetuosos de las ordenanzas del gobierno. Pero hermanos, eso no nos impide alimentar y fortalecer nuestra comunión con Dios. Eso no nos impide que alimentemos cada día más y más las sagradas escrituras en nuestro corazón. Usted aparte momentos para orar, momentos para escudriñar la palabra de Dios, momentos para compartir con su familia. Convierta su casa en un verdadero altar de adoración a Dios. Estas circunstancias no nos van a separar de Cristo. Todo lo contrario, van a fortalecer nuestros lazos espirituales con Dios. Hay muchos que, bueno, pues se sienten fuertes y alimentados porque vienen a la iglesia. Y cuando están en la iglesia, entonces se sienten espirituales. Pero cuando están fuera de ella, entonces son carnales. ¡Ey! No. Debemos de ser más que vencedores. Esa victoria gloriosa debemos hacerla nuestra. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Y Él nos dio esa dicha preciosa. Dice que Cristo exhibió su victoria delante de principados y potestades. En la cruz del Calvario, hermanos, Jesucristo se exhibió como vencedor, como victorioso. Nosotros debemos de llevar ese mismo principio a nuestras vidas. Hermano, valore la victoria que Dios nos ha dado. Valore ese principio precioso que en Cristo Jesús hemos alcanzado. Valore usted, hermano, y así como lo dice aquí, esa mega victoria, esa victoria preciosa, que nada ni nadie la empañe, que nada ni nadie se la robe. No permita que el diablo lo separe, porque eso es lo que el diablo busca, separarlo de Dios. Usted va en el camino, ore, ore, ore. La palabra del Señor dice, orad sin cesar. Si hay un vínculo que une a los seres humanos, es la oración. Y nos une no solo entre nosotros, sino también nos une con nuestro Creador. La oración es el vínculo perfecto que no necesitamos marcar un número o pedir permiso. No, no, no. Esté de rodillas, esté de pie, esté acostado, esté levantado, esté caminando, esté manejando, vaya donde vaya. Hermano, tenemos esa dicha gloriosa de conectarnos con nuestro Dios de inmediato y simultáneamente. Por favor, ore. Ame ese vínculo que es la unidad. Para algunos quizás se les vuelve tedioso la relación de iglesia. A algunos les gusta mejor estar un poco aislados.
No, hombre, ese aislamiento tampoco es bueno. Así que busquemos la armonía con el pueblo, busquemos la armonía con Dios y hermanos, que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Que nada ni nadie nos separe del amor de Dios. Queremos ser más que vencedores. Queremos alcanzar esa mega victoria. Hermanos, si hay algo que el diablo le provoca en él una alegría como usted no tiene idea, es ver derrotado a un creyente. Eso para él, créame, aquí hay una cuestión, vamos a decir así, contrastante. Cuando un creyente, un hombre se convierte, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Hay fiesta, dice, en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay victoria, hay un alma rescatada, hay un hombre convertido, hay un nuevo habitante del cielo potencialmente hablando. Pero lo mismo o a la inversa sucede en el infierno. Cuando un fiel cae, cuando un fiel es derrotado, hay tristeza en el cielo y hay alegría en el infierno. ¿Cuál de las dos quiere usted alimentar? Hermano, debemos de ser más que vencedores en Cristo. ¿Qué necesita para alcanzarlo? ¿Poder? ¿Unción? ¿Armas espirituales? Todas están a su alcance. ¿Qué es lo que quiere? Sabiduría, pídala a Dios. Fe, clame al Señor. Amor a Dios, pídalo, que abunde el amor de Cristo, para que nos conservemos en una victoria saludable, permanente, eterna. Esa upernicao, esa mega victoria, esa hiper victoria que sea suya. La cosa más hermosa, el milagro más precioso que sucedió en su vida y en la mía fue cuando logramos conectarnos de nuevo con Dios. Ese día glorioso se creó la vida en usted de nuevo. Por eso a Cristo se le llama espíritu vivificante, el espíritu que da vida. A Dios sea la gloria si es que usted está en esa condición. Y si no, hermano, es el momento de acercarnos de nuevo. Es el momento de arrepentirnos. Es el momento de reconciliarnos con Dios. Es el momento de reflexionar. Es el momento de humillarnos delante de su Creador. Es el momento de decir, Señor, perdóname. He bajado la guardia. Señor, perdóname. He dejado que el diablo me meta miedos, temores, inseguridad. He permitido, Señor, que Satanás tome control de algunas áreas de mi vida. Pero este es el momento de alcanzar de nuevo ese enchufe, voy a llamarlo así, esa conexión, restaurar esa conexión. Haga suya la victoria de Cristo. Humillémonos delante de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, porque en tu misericordia, Señor, tú nos hablas. Y el deseo de tu corazón, Señor, es que regresemos a ti, que volvamos a ti. Señor, aquellos que andan descarriados, aquellos que andan, Señor, oprimidos por Satanás, aquellos que se apartaron y se alejaron de tus sendas. Padre, en el nombre de Cristo, te suplico, Señor, ten misericordia de ellos. Dales esa oportunidad de restaurar, Señor, esa relación contigo. Te lo rogamos y te suplicamos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermano.